David Cross lo tenía todo. La vida perfecta, la carrera perfecta y ahora la boda perfecta. O eso creía. Mientras los invitados entraban al gran salón, la decoración impecable y las relucientes lámparas de araña creaban un cuadro de cuento de hadas. Pero momentos antes de intercambiar votos con Vanessa, la mujer con la que creía que pasaría la eternidad, David vio algo que destrozó su mundo cuidadosamente construido. En un rincón de la sala, en medio de la celebración, estaba Emily, su hija de 5 años, vestida de criada, limpiando mesas, intentando mimetizarse con las sombras. La niña a la que había estado ocultando de su nueva prometida, ahora formaba parte del personal de la boda, invisible para todos menos para él. Sus ojos inocentes se encontraron con los suyos, y la verdad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La mujer con la que estaba a punto de casarse había excluido a su hija de la celebración, tratándola como si fuera solo una molestia. ¿Qué haría David? ¿Ignoraría la verdad y seguiría adelante con la boda? ¿O tomaría una decisión que lo cambiaría todo? Manténganse al tanto para descubrir cómo una decisión cambió el curso de su vida para siempre. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de David? Cuéntenos en los comentarios. Era el día que toda la alta sociedad había estado esperando. El aire era fresco con un leve toque salino, el sol proyectaba un resplandor dorado sobre la extensa finca Carter en los Hamptons, un verdadero testimonio de la riqueza de David Carter. La majestuosa finca, encaramada al borde del acantilado, resplandecía con sofisticación. Ventanas de cristal reflejaban el opulento mar y jardines meticulosamente cuidados a la perfección. Era el escenario perfecto para lo que ya se consideraba la boda del año. David estaba de pie ante el altar, con su smoking negro a medida ceñido a su alta figura, sus hombros anchos y rectos, su postura inmaculada, un hombre de poder y éxito, tal como lo esperaban los 200 invitados VIP, directores ejecutivos, celebridades, influencers y todas las figuras notables de la ciudad. El mundo lo observaba, pero David solo tenía los ojos puestos en una mujer. Victoria Anderson, su hermosa y serena futura esposa. Todo estaba tomando forma, y él sentía una sensación de control. Esta era la vida por la que había trabajado, la vida que se merecía. Las copas de champán tintineaban en celebración mientras los invitados susurraban asombrados, con la mirada fija en Victoria, quien prácticamente brillaba con su vestido de novia a medida. Cada centímetro, un símbolo de la alta sociedad. Pero algo fallaba. Mientras los invitados se movían, el suave sonido de las olas del mar rompiendo contra los acantilados apenas se oía por encima del murmullo de las conversaciones. Fue entonces cuando los ojos de David captaron una fugaz y peculiar visión cerca de la entrada de servicio. Una diminuta figura se movía entre los camareros, muy alejada de la glamurosa fiesta nupcial. Se detuvo, con el corazón acelerado. La pequeña figura, vestida con un uniforme negro de sirvienta, limpiaba meticulosamente una mesa impecable. Las mangas del uniforme le quedaban demasiado grandes. Se le hizo un nudo en la garganta. No, no podía ser. No allí. Pero era Emily, su hija de 5 años. La mente de David daba vueltas, la incredulidad se extendía por su rostro. Su hija, su propia sangre, estaba limpiando mesas en el mismo evento que se suponía celebraría su vida, su futuro. Ella no pertenecía allí, no así. Al acercarse, aceleró el paso. Emily no lo vio al principio. Sus pequeñas manos temblaban mientras limpiaba una mesa casi impecable, concentrada en la tarea en cuestión. Emily, dijo David en voz baja, con la voz entrecortada. Ella dio un salto, casi soltando el paño. Cuando levantó la vista, sus ojos se abrieron aún más, reconociendo a su padre. Papá, susurró, con una vocecita apenas audible, el rostro pálido de miedo. David se agachó a su lado, ignorando que su smoking de diseño estaba cepillando el suelo. ¿Por qué vas vestida así?, preguntó, con la voz temblorosa de confusión e ira. Emily se mordió el labio, mirando nerviosamente hacia la cocina.
Sus pequeñas manos retorcieron el paño entre los dedos. Victoria dijo que tenía que ayudar a limpiar para poder estar aquí. Susurró, con la voz apenas por encima de un susurro. Dijo, no salgo en las fotos. David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Pensó que estaba protegiendo a su hija manteniéndola alejada del circo mediático que lo rodeaba, pero en cambio había dejado que su prometida orquestara una dolorosa exclusión. A Emily ni siquiera se le permitió estar con él como su hija, ni siquiera como invitada a su propia boda. Se vio obligada a esconderse a plena vista, como una sirvienta invisible. Una oleada de vergüenza lo invadió. Le había fallado a ella y a la mujer con la que estaba a punto de casarse. Ella había hecho sentir a su pequeña hija como si fuera menos que nada. Emily, dijo con la voz quebrada. No perteneces aquí como sirvienta. Perteneces a las fotos. Perteneces a mí como mi hija. En el momento en que lo dijo, se dio cuenta de cuánto la había descuidado, de cuánto se había perdido a lo largo de los años. En su búsqueda del éxito y la perfección. Él mantuvo las distancias, diciéndose a sí mismo que era por su bien. ¿Pero lo era? No. La verdad lo miraba a la cara. Y era horrible. Emily se merecía mucho. Más que esto. Se lo merecía a él. Antes de que pudiera decir nada más, una voz retumbante lo interrumpió. David, ahí estás. Hijo mío. Era Harold Matthews, uno de los principales inversores de David. David se obligó a ponerse de pie, sin apartar la vista de Emily ni un momento. Un segundo. Harold, dijo, intentando mantener la voz firme. Se volvió hacia Emily, agachándose para mirarla a los ojos. Yo arreglaré esto. No eres una sirvienta. Nunca más, prometió. Pero Emily no. Sonrió. En cambio, miró a su alrededor nerviosa, mordiéndose el labio. Victoria, dijo, no me pueden ver. Tengo que permanecer oculta. La ira de David estalló. ¿Oculta? Era su hija. Nadie debería esconderla. Voy a encargarme de esto, Emily, dijo con voz firme, aunque sentía una opresión en el pecho. Por la emoción. Se levantó y se giró hacia Harold, forzando una sonrisa. Pero mientras veía a su hija escabullirse, se dio cuenta de que la batalla no era con Victoria. Era consigo mismo. Durante años, había enterrado sus emociones, enterrado la verdad sobre su relación con Emily, pero ahora todo estaba saliendo a la luz. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo manejó David la situación? Debería haber confrontado a Victoria inmediatamente, o haber esperado hasta después de la boda. La mente de David daba vueltas mientras observaba a Harold charlar con los demás invitados, ajeno a la tormenta que se avecinaba en su mente. Se obligó a sonreír y a sentir, intentando permanecer en el momento mientras el lujo del evento se desdibujaba a su alrededor. Pero sus pensamientos estaban consumidos por Emily, su pequeña, sola vestida con dos grandes el uniforme de sirvienta, intentando ser invisible en un mundo que le era demasiado grande. Sabía que no podía dejarlo pasar. La boda, la extravagancia, todo le parecía vacío ahora. ¿Cómo podía seguir adelante con esto cuando la mujer con la que estaba a punto de casarse había excluido deliberadamente a su hija? No solo de las fotos de la boda, sino también de la familia. Había estado tan concentrado en la brillante fachada del éxito, en la imagen perfecta, que no se había dado cuenta de lo profunda que era la brecha entre él y Emily. El corazón de David se encogió. ¿Estaba dispuesto a dejarlo todo por la mujer que creía que era su futuro? ¿O aún había tiempo para arreglar las cosas? La decisión llegó en un instante. Era hora de afrontar la verdad.
David se disculpó con Harold con la rápida promesa de verlos más tarde y se dirigió hacia la parte trasera de la mansión. Le temblaban las manos mientras caminaba por los pasillos de mármol, pasando por la prístina salones de banquetes, a través de puertas que daban a un tranquilo pasillo trasero. En la cocina, un frenesí de actividad lo rodeaba. El aroma a pasteles recién horneados llenaba el aire, y los chefs iban de un puesto a otro. Pero en un rincón de la sala, allí estaba Emily, todavía limpiando. Su pequeño cuerpo se encorvaba sobre la mesa, limpiando la misma mancha una y otra vez, como si intentara borrar la realidad en la que vivía. A David se le encogió el corazón al observarla. Pero esta vez, no se acercó a ella desde lejos. Caminó directamente hacia ella, arrodillándose para estar a su altura. Emily, dijo en voz baja, con la voz quebrada al tocar su pequeño hombro. Lo siento mucho. Ya no tienes que hacer esto. No tienes que esconderte. Levantó la vista, con los ojos muy abiertos por la confusión y una pizca de miedo. Pero papá, ella dijo que tenía que hacerlo. La voz de Emily era temblorosa, sus pequeños dedos retorcían nerviosamente el paño de limpieza. David negó con la cabeza. No eres su criada. Eres mi hija y nunca deberías sentirte indeseada. El rostro de Emily se arrugó como si no entendiera bien. Pero me dijo que no debería salir en las fotos. Que debería ayudar para poder estar aquí. David sintió una opresión en el pecho. Vanessa, su prometida, la mujer con la que había planeado casarse, la mujer que había tratado a su hija como si fuera una idea de último momento, con las manos apretadas en puños, la ira mezclada con una abrumadora sensación de culpa. Emily, escúchame, dijo con voz temblorosa. Perteneces aquí. Eres parte de esta familia y debería haberlo dejado claro hace mucho tiempo. Debería haberte protegido de esto. Lo siento. Emily no sonrió. En cambio, bajó la mirada, jugando con los bordes de la tela que tenía en las manos. Su vocecita apenas logró salir de sus labios. Solo quería estar contigo en las fotos de la boda. No quiero que me escondan. David tragó saliva con fuerza, luchando por controlar sus emociones. Voy a arreglar esto. ¿De acuerdo? Volveremos a la ceremonia juntos y tú estarás conmigo. Estarás ahí mismo, a mi lado. Un rayo de esperanza se reflejó en los ojos de Emily, pero se desvaneció rápidamente cuando otra figura apareció en la puerta. Vanessa, su entrada fue tan elegante como siempre. Su vestido de diseñador reflejaba la luz, su expresión cuidadosamente serena. Pero cuando sus ojos se posaron en David y Emily, algo en su mirada se endureció. ¿Qué hacen aquí? La voz de Vanessa era fría, casi fría. Misiva. Ni siquiera miraba a Emily, solo a David. David se puso de pie, rígido. Voy a llevar a mi hija a la boda. Su lugar está allí. Los labios de Vanessa se curvaron en una sonrisa, pero no llegó a sus ojos. No puedes hablar en serio, David. Ya lo hemos planeado todo. Los fotógrafos. No me importan los fotógrafos, interrumpió David en voz baja, pero firme. Esta es mi hija. No es una sirvienta. Es parte de esta familia. La sonrisa de Vanessa se desvaneció, sus ojos se entrecerraron al acercarse. Estás montando una escena. Deberías concentrarte en la boda, no en esto. Ah. Hizo un gesto de desdén hacia Emily, que se había encogido detrás de su padre, todavía agarrando el paño de limpieza. El corazón de David latía con fuerza en su pecho. Por primera vez, vio a Victoria como realmente era. Una mujer a la que le importaba más su imagen que las personas que realmente le importaban. Me has hecho elegir, dijo David con voz firme, pero llena de una furia silenciosa. Y elijo a mi hija. Ya no finjo más. Vanessa se sonrojó, pero no discutió. En cambio, giró sobre sus talones, haciendo un ruido seco en el suelo de mármol mientras desaparecía por el pasillo. David no la vio irse. Su mirada permaneció fija en Emily. Vamos, dijo David en voz baja, tendiéndole la mano.
Emily lo miró con los ojos muy abiertos, con el rostro vacilante, inseguro. ¿Pero qué pasa con ella?, preguntó Emily, mirando por encima del hombro, donde Vanessa acababa de estar. David negó con la cabeza. Este es nuestro día, Emily, no el suyo. Juntos, regresaron al gran salón, de la mano. La mente de David daba vueltas, sus pensamientos se aceleraban. No podía creer lo cerca que había estado de perder a su hija por sus propias prioridades equivocadas. Pero ahora no iba a dejar que nada ni nadie se interpusiera en su relación. Entraron al salón de recepciones y los invitados guardaron silencio, con la mirada fija en David y Emily. Pero a David no le importaba. No se trataba de impresionar a nadie. Se trataba de estar ahí para Emily, demostrándole que ella era su prioridad. A David no le importaban los rumores. No le importaban las cámaras. Solo le importaba la manita en la suya, la niña que había estado escondida durante tanto tiempo, ahora de pie orgullosa a su lado. ¿Qué harías tú en la situación de David? Si tuvieras que elegir entre tu pareja y tu hijo, ¿a quién darías prioridad? El silencio en la sala era palpable mientras David y Emily permanecían uno al lado del otro frente al mar de invitados. Todas las miradas estaban puestas en ellos, curiosas, confundidas, críticas. Por una fracción de segundo, David sintió una punzada de vacilación. No era así como había imaginado que sería el día. La boda, la ceremonia perfecta, el futuro ideal que había imaginado. Todo se desmoronaba a su alrededor. Pero entonces miró a Emily, su pequeña mano apretada en la suya, su rostro inocente lleno de una silenciosa esperanza. Este era el momento que definiría su futuro. David, ¿qué demonios está pasando? La voz de Harold rompió el tenso silencio. Frunció el ceño con una mezcla de confusión e irritación. David podía oír los susurros de los demás invitados, pero no dejó que lo afectaran. Emily tiró de su manga, su voz apenas por encima de un susurro. «Papá, tenemos que irnos ya». Sus ojos, abiertos y llenos de incertidumbre, le suplicaban que hiciera que todo desapareciera. David la miró con una mirada desgarradora. Tenía todo el derecho a sentirse perdida, a sentirse confundida, pero él sabía lo que tenía que hacer. Ya no se trataba de guardar las apariencias. Se trataba de ser el padre que necesitaba. De demostrarle que, pasara lo que pasara, él siempre estaría a su lado. «No, cariño», dijo David en voz baja, agachándose a su altura. «No nos vamos. Estamos aquí para quedarnos. Tú y yo somos una familia, y siempre te pondré primero, pase lo que pase». La tensión en la habitación aumentó, pero David no se echó atrás. Se enderezó, con la mirada fija, firme su determinación. «Vanessa no es la persona que creía», dijo David, y su voz resonó por el pasillo. «Debería haberlo visto antes. Pero hoy, elijo a mi hija por encima de todo». Se giró hacia los invitados, mirándolos a cada uno a los ojos. Esta boda se suponía que sería una celebración del amor, de la familia, pero no lo es. Ni para mí, ni mucho menos para Emily, y me niego a dejar que se sienta menos que nadie en esta sala. Mientras David hablaba, un murmullo de asentimiento comenzó a extenderse entre la multitud. Algunos invitados intercambiaron miradas inseguras, mientras que otros asintieron, aparentemente en señal de apoyo. Pero lo más sorprendente vino del fondo de la sala, donde una voz familiar, habló. «David, espera». El corazón de David dio un vuelco al girarse hacia la voz. Era Vanessa. Había entrado de nuevo en la sala, con el rostro lleno de ira e incredulidad. Ya no era la novia perfecta con su vestido de diseñador. La imagen de la gracia en control. Ahora su fachada se quebró, revelando la dura realidad tras su sonrisa. «Estás cometiendo un gran error». La voz de Vanessa era apretado, casi desesperado. «He trabajado tan duro para crear esta vida, para darte todo lo que querías, todo lo que queríamos». David negó con la cabeza,
Su expresión se endureció. No lo entiendes, ¿verdad? Pensabas que quería todo esto. Señaló el gran salón de baile. Los elegantes vestidos, las fotos perfectas, la ilusión de una vida perfecta. Pero no. Quería una familia de verdad. Los ojos de Vanessa brillaron con una mezcla de confusión e ira. Y por un momento, David vio a la mujer de la que se había enamorado, la mujer que una vez creyó que era la respuesta a todos sus sueños. Pero ahora se sentía como una extraña. No era la mujer que aceptaría a su hija, que abrazaría a la familia que él tenía. Era alguien que quería borrar a Emily de su vida. Y David ya no podía soportarlo. No me hiciste esto solo a mí, Vanessa, continuó David, con la voz cada vez más fuerte. Se lo hiciste a ella, mi pequeña. Y nunca te lo perdonaré. Un tenso silencio invadió la habitación. Por primera vez esa noche, David sintió una extraña calma. Ya no estaba enojado. Estaba decidido. Vanessa había tomado su decisión. Ahora era el momento de que él tomara la suya. El rostro de Vanessa se sonrojó. Sus puños se apretaron a los costados. No puedes simplemente alejarte de esto. Este es tu futuro, David. ¿Crees que puedes tirar todo eso por la borda por una niña que ni siquiera pertenece aquí? Sus palabras fueron duras, con la intención de herir. Pero David se mantuvo firme. He estado ciego durante demasiado tiempo, dijo David con voz firme. Ahora veo lo que realmente importa. Mi hija es el futuro por el que voy a luchar. Sin decir una palabra más, David se volvió hacia Emily, arrodillándose de nuevo ante ella, con la mirada suavizada. Vámonos a casa, pequeña. Vayamos a un lugar donde nos sintamos como en casa. El rostro de Emily se iluminó, la incertidumbre se desvaneció, reemplazada por una pequeña sonrisa esperanzada. ¿En serio? ¿De verdad nos vamos? David asintió. Sí, de verdad nos vamos. Mientras caminaban hacia la salida, los invitados se separaron como el mar rojo. Algunos miraban en silencio, atónitos, otros susurraban en voz baja. Pero a David no le importaba. Lo único que importaba era la pequeña mano en la suya, la promesa que le había hecho a Emily y el futuro que construirían juntos. Al llegar a la puerta, David se detuvo y se giró por última vez para mirar a la multitud. Vanessa se quedó paralizada en medio de la habitación, con los ojos llenos de rabia y arrepentimiento. Pero David ya no podía sentir nada por ella. Todo lo que sintió fue un profundo alivio. La historia de David y Emily nos enseña una poderosa lección sobre la importancia de la autenticidad y de priorizar lo que realmente importa en la vida. Con demasiada frecuencia nos vemos absorbidos por la presión de crear una imagen perfecta para el mundo, ya sea a través de la riqueza, el estatus o la perfección. Pero la verdadera felicidad y plenitud provienen de las personas que amamos y de los momentos que compartimos con ellas. Que David se diera cuenta de que tenía que elegir a su hija por encima de la ilusión de la perfección es un conmovedor recordatorio de que el éxito material y la aprobación social nunca deben prevalecer sobre el bienestar emocional y el amor de nuestras familias. Es fácil olvidar lo que es más importante cuando perseguimos un ideal que no se ajusta a nuestros corazones. En definitiva, la historia nos muestra que a veces tenemos que tomar decisiones difíciles para recuperar nuestras vidas y proteger a nuestros seres queridos. Nunca es tarde para defender lo correcto, reparar relaciones y priorizar a la familia. ¿Qué opinas de la decisión de David? ¿Fue acertado defender a su hija? ¿Habrías hecho lo mismo? Dale 100 puntos a continuación si estás de acuerdo con sus acciones y cuéntanos desde dónde lo ves. Comparte este video e invita a tus amigos a unirse a la conversación.